Vamos a iniciar el tema de obstrucción intestinal. Es otro tema del área de cirugía bastante importante, en el cual para iniciar tenemos que definirla. Entonces, ¿qué vamos a entender por obstrucción intestinal? Bueno, la obstrucción intestinal se va a definir como la detención parcial o total del tránsito del contenido intestinal. Esto es muy importante, porque puede ser que no todo esté obstruido. Puede ser una obstrucción parcial, como nos dice acá. O en su defecto también puede ser que sí, todo el intestino esté obstruido, y eso nos puede dar una variación en el cuadro clínico, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para pasar a su clasificación, lo podemos ubicar tanto por su localización o sitio de obstrucción y por la causa por la cual está obstruido. Entonces, ahorita vamos a explicar primero por su localización, la cual puede ser alta o baja. ¿Cuál va a ser el punto de corte? Esto que tenemos aquí, que es la válvula ileocecal. Si recordamos un poco de anatomía, sabemos que la válvula ileocecal es el sitio donde termina el intestino delgado, el ilion, que es la última porción del intestino delgado, y se conecta con el colon ascendente y ciego por su parte inferior, que es lo que vemos aquí. Entonces tenemos de acá para atrás, tenemos intestino delgado, y de esta válvula continuando tenemos colon o intestino grueso, y entonces por eso tenemos las siguientes nomenclaturas también para estas obstrucciones. Por ejemplo, a la alta también se le va a llamar obstrucción de intestino delgado, y para la baja también se va a denominar obstrucción de intestino grueso, que como vamos a explicar más adelante, el cuadro clínico es prácticamente el mismo. Un poco de diferencia en el vómito que se va a presentar en la obstrucción de intestino delgado, a diferencia de la obstrucción de intestino grueso, o las causas por las cuales se obstruye el intestino delgado. Puede variar un poco el porcentaje de frecuencia con las causas que se obstruye el intestino grueso. Ahorita vamos a tocar un poco más de ese tema. Entonces, continuando, con esto terminamos la clasificación por localización y podemos pasar a la clasificación por fisiopatología, que básicamente son dos. La primera es mecánica, es una obstrucción, como su nombre dice, hay algo que literalmente está tapando al intestino. Y la segunda es una obstrucción funcional, no hay algo físico que está obstruyendo el intestino, pero el músculo está sufriendo algún tipo de daño que hace que el intestino no tenga la peristalsis adecuada y el tránsito intestinal continúe. Entonces, si explicamos primero la obstrucción mecánica, tendríamos que, como vemos aquí, es una obstrucción total o parcial. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que se encuentre completamente bloqueado el intestino o solo una parte, como ya se había mencionado previamente. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales se bloquea mecánicamente el intestino? Estas que tenemos aquí. La primera y la más frecuente, especialmente en adultos, es la número 1 que tenemos aquí, adherencias quirúrgicas. Las adherencias quirúrgicas son la principal causa de obstrucción mecánica en los adultos. ¿Qué vamos a entender por adherencias quirúrgicas? Un paciente que tuvo alguna cirugía de abdomen, la cual fue hace tiempo, y al momento de hacer la cicatrización por las heridas que haya presentado durante este evento quirúrgico, las adherencias se forman como un tipo de fibrosis. Entonces pueden llegar a ocluir en el tránsito intestinal, y son estas imágenes que alcanzamos a ver aquí. Esas son las adherencias quirúrgicas que están formadas
por consecuencia de un evento quirúrgico, de ahí el nombre que recibe. Bueno, ¿qué otra causa tenemos? La número 2, hernias. Es la segunda causa más frecuente. Las hernias pueden ser de múltiples tipos, obviamente tienen que ser hernias abdominales. Ya tocamos el tema de hernias en un video previo. Puede ser hernia de cualquier tipo. Aquí tenemos un ejemplo de una hernia umbilical que, como recordamos, se subclasifican en reductibles, encarceladas o estranguladas. En este caso, para que exista una obstrucción, lo más probable es que se trate de una hernia estrangulada o incluso, encarcelada o incluso estrangulada. Sin embargo, también las hernias reductibles pueden llegar a presentar una obstrucción, aunque más seguramente de manera parcial y poco sintomática. Por lo tanto, el manejo será un poco diferente. Cuando lleguemos a la parte de tratamiento vamos a mencionar nuevamente este tema. Y tenemos otras causas múltiples que pueden provocar también esta obstrucción intestinal, como cuál. Bezoar. El bezoar es como un acúmulo de sustancias no digeridas por el intestino que se van ahí juntando con el paso del tiempo hasta que llega un momento en el que el volumen es tan grande que pueden obstruir de manera total o parcial el tránsito intestinal. ¿Qué otra causa tenemos? Tumores. Los tumores, pues es obvio la razón por la cual ocasionan la obstrucción. Hay una neoplasia, el crecimiento obstruye mecánica, físicamente la luz del intestino y eso también impide el adecuado tránsito intestinal. Los vólvulos, vamos a tocar también un poco más de este tema adelante. Los podríamos explicar como un asa intestinal que se torsiona sobre sí misma. Tratando de hacer una analogía, podría ser como cuando se hace un perrito con un globo, se infla el globo y se empieza a torcer de tal manera que el aire queda encapsulado. Es lo mismo que sucede. Al momento de hacer esa torcedura del intestino, el aire queda encapsulado. Obviamente no hay tránsito intestinal en esa zona. Puede llegar a ser grave y al grado de requerir resección y anastomosis de la zona afectada. Los vólvulos más frecuentes, hasta en un 70%, son los vólvulos que se originan en el colon sigmoides. Entonces, la última porción del colon es la que se afecta principalmente por vólvulos. Sin embargo, esto no hace que en partes previas del colon no existan los vólvulos, e incluso los vólvulos a nivel del ciego pueden llegar a ser mortales si se perforan. 1 de cada 3 vólvulos en el ciego van a sufrir de mortalidad. Va a haber muerte en esos pacientes. Entonces son muy importantes en su resolución. Fibrosis quística es otra causa. Como sabemos, es una enfermedad genética con alteraciones en el genoma. Y por último, la intususcepción. La intususcepción es una patología un poco más frecuente en niños, que se describe el síntoma como signo patognomónico, la diarrea en jalea de fresa, pero en realidad también puede suceder en pacientes adultos, principalmente en ancianos, y esta va a ser secundaria a un tumor. Entonces, ¿qué es la intususcepción? Digamos que es la invaginación en sí mismo del propio intestino. Digamos como cuando si tuvieran una calceta al revés y ustedes le quieren dar la vuelta, el movimiento que ustedes hacen para que la calceta se le dé la vuelta es lo que le sucede al intestino. Esa es una intususcepción. Entonces, si hay un tumor al inicio de ahí, puede hacer que el intestino se repliegue sobre sí mismo y finalice en una intususcepción, y esa es la causa principal en el adulto mayor. Ok, habiendo mencionado la localización, las causas mecánicas, de obstrucción, podríamos pasar a explicar ahora las causas funcionales, que en sí es a lo que se le llama ilioparalítico, que son las que tenemos aquí. Entonces, o a veces simplemente se les denomina ilio, por eso lo tenemos aquí
como la siguiente nomenclatura. Ilio. Cuando escuchamos hablar en el hospital sobre un ilio o el diagnóstico de un paciente de un ilio, por lo regular se hace referencia a esto, a un ilio paralítico, no a un ilio obstructivo como el que acabamos de mencionar previamente. Entonces, el ilio hace alusión principalmente al ilio paralítico. ¿Cuáles son las causas de ilio paralítico? Las causas, la principal causa es lo que tenemos aquí, la motilidad anormal, o sea, el problema es el movimiento peristáltico intestinal, es lo que se ve afectado. ¿Por qué motivo? Por múltiples causas, que son las que tenemos aquí en color gris. Por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos, es una de las principales causas que van a ocasionarnos un ilio paralítico. Cirugías abdominales también pueden ocasionar un ilio paralítico. Quemaduras graves, irritación peritoneal, y la causa de irritación peritoneal puede ser múltiple, por ejemplo, pancreatitis, perforación, abdomen agudo, cualquier patología quirúrgica que nos ocasione irritación peritoneal también puede desencadenar finalmente un ilio. Otras enfermedades o infecciones como son neumonía, sepsis en general o una cetoacidosis diabética pueden finalizar con un trastorno hidroelectrolítico y que también finaliza con un ilio paralítico. Y dentro de las causas más frecuentes también tenemos fármacos, como cuáles, familias de los anticolinérgicos o familia de los opioides, que van a hacer que el músculo liso mantenga relajado, demasiado relajado, o una sobredosis de opioides pueden ocasionar el ilio paralítico. Entonces el tratamiento, como lo vamos a ver, va a ser distinto al de un ilio mecánico o una obstrucción mecánica, por lo cual tenemos que tener un diagnóstico bien diferenciado entre estas dos patologías. Ok, si continuamos, veríamos ahora lo que es el cuadro clínico. Y el cuadro clínico también va a variar dependiendo la causa o la clasificación de obstrucción que tengamos. Los síntomas principales que va a tener nuestro paciente son estos: dolor abdominal. El dolor abdominal se va a considerar como un dolor tipo cólico, difuso o periumbilical. Entonces, algunos pacientes lo refieren como una crisis de dolor abdominal periumbilical y que se acompaña de ¿qué? El otro síntoma principal, de vómito postprandial. Por vómito postprandial, como su nombre lo dice, es la emesis que va a venir posterior a la ingesta de alimentos, lo cual tiene mucha lógica. Si el paciente no puede avanzar su tránsito intestinal y nosotros lo estamos rellenando de más alimento, pues ese alimento tiene que buscar por dónde irse. Al no poder evacuarse, no poder desecharse, pues va a empezar a retornar el tránsito va a venir en reversa hasta vomitarse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder al momento de comer? Esto va a variar según el sitio de obstrucción, es lo que les mencionaba hace rato. Al momento de comer puede ser que el vómito venga de manera temprana, lo cual nos podría indicar una obstrucción proximal o una obstrucción del intestino delgado. Pero también puede ser que no sea de inmediato, sino que sea un vómito tardío, o que además de tardío, las características de ese vómito incluso pueden llegar a aparecer heces o con un olor demasiado fétido como el de las heces fecales. A eso se le conoce como vómito fecaloide y nos está indicando una obstrucción distal, una obstrucción del intestino grueso. Entonces, por clínica podríamos empezar a iniciar la diferenciación en el sitio de afección. Podríamos guiarnos si es una obstrucción alta o una obstrucción baja, dependiendo de las condiciones del vómito. ¿Qué otra cosa va a tener? Bueno, pues anorexia. El paciente no va a tener hambre, no va a comer, porque tiene esa sensación de llenura de todos esos alimentos que no pueden avanzar. Entonces, la sensación de plenitud está presente en los pacientes, lo cual hace que haya una anorexia. Y náuseas, pues el mismo hecho de vomitar, pues los va a hacer sentir con náuseas. También va a haber cambio en la consistencia fecal.
que de igual manera nos puede orientar si se trata de una obstrucción total o una obstrucción parcial. El estreñimiento pues, es cuando no hay ninguna expulsión de heces fecales o las expulsiones fecales, de heces fecales son mínimas, pues nos está indicando que algo está obstruyendo completamente el paso de ese intestino. Entonces nos orienta hacia una obstrucción total, a diferencia que si sale con diarrea o evacuaciones líquidas, lo que puede suceder, o más bien lo que sucede, es que ese tránsito intestinal se ve disminuido en su velocidad y en su luz, por lo cual las heces empiezan a cambiar de consistencia y en lugar de que salgan duras, salen de manera líquida o pastosa por el proceso mecánico por el que están teniendo que atravesar para poder avanzar en esa obstrucción intestinal. También se va a presentar obstipación. Por obstipación vamos a entender como la incapacidad para canalizar gases o heces completamente. Entonces eso nos da una orientación de obstrucción total. Si ni siquiera los gases pueden salir, que significa pues que no hay paso absolutamente para nada. La densidad de los gases es mucho menor y si ese gas no puede atravesar la obstrucción, hay una obstrucción completa de la luz intestinal. Finalmente, en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues obviamente distensión abdominal, acompañada de ese dolor al momento de la palpación, y los ruidos intestinales apagados o disminuidos, que se van a traducir o se van a describir como ruidos metálicos o ruidos de lucha. Finalmente, tenemos en este recuadro otros datos que podríamos encontrar en la exploración, pero que nos van a hablar más nos van a orientar un poco más hacia la causa de obstrucción. Por ejemplo, si nosotros encontramos una masa palpable abdominal, aparte de los signos ya mencionados como vómito postprandial y dolor cólico y la obstipación, pues podríamos pensar en que esa masa es un tumor o es un vólvulo o es una propia intususcepción. A diferencia de que si tenemos signos abdominales, que vamos a tocar en otro video, que nos orienten hacia irritación peritoneal y abdomen agudo, pues podríamos pensar en que hay una perforación o una hernia estrangulada. Entonces estos datos, más que orientarnos hacia una obstrucción, nos van a orientar hacia la causa de la obstrucción. Okay. Continuando, pasamos entonces al diagnóstico. Y el diagnóstico no es para nada complejo. El diagnóstico inicial pues, es una radiografía simple que tenemos que pedir a nuestro paciente estando en posición de pie y en decúbito supino. ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a buscar en nuestras radiografías? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos nos indican que el movimiento intestinal está disminuido. Va a haber dilatación de asas, como lo podemos observar aquí claramente. Aquí tenemos un asa completamente dilatada. Entonces, esa es una dilatación de asa muy bien marcada. Los niveles hidroaéreos se ven como el aire sube y lo líquido o espeso o sólido baja. Entonces, este nivel que se encuentra aquí es el nivel hidroaéreo. Los aires tienden a subir y los líquidos y sólidos tienden a bajar por gravedad. Aquí también encontramos un signo muy importante de niveles hidroaéreos y de obstrucción intestinal que se llama el signo en pila de monedas, que es lo que observamos aquí muy claramente. Es parte de un nivel hidroaéreo, como les menciono, y estas son las monedas que se describen. Esta es la pila de monedas. Entonces está muy marcada en esta radiografía, una muy buena radiografía para de manera didáctica enseñar qué es la pila de monedas. Ok. ¿Qué otra cosa o qué otros datos radiográficos podríamos encontrar en una obstrucción intestinal? Bueno, aire libre subdiafragmático, que es lo que tenemos en esta otra radiografía. El aire libre subdiafragmático no es algo exclusivo de la obstrucción intestinal, sino que se puede encontrar prácticamente en cualquier patología abdominal, pero la condición es que exista perforación. ¿Por qué? Porque recordemos que todo el tránsito, el tracto gastrointestinal contiene gases. Entonces, si existe una perforación, ese gas se libera
hacia la cavidad abdominal. ¿Y hacia dónde se va a ir? Los aires, por la densidad baja que tienen, suben. Y entonces al subir empiezan a empujar al diafragma y es lo que encontramos acá. Este que tenemos aquí es nuestro diafragma y las flechas nos marcan ahí claramente el aire libre en color negro. Entonces quiere decir que ya hay algo perforado en las vísceras abdominales que están haciendo que el aire se eleve y empujan hacia arriba el diafragma. Y eso se llama aire libre subdiafragmático, que es lo que tenemos en este punto. En este caso, este paciente tenía una úlcera gástrica perforada, lo cual hizo que el aire del estómago se expulsara hacia la cavidad abdominal y por eso presentó este signo de aire libre subdiafragmático. Requirió de la aparatomía exploratoria para la corrección del problema que tenía nuestro paciente. Lo siguiente, antes de esto tenemos el edema interasa. ¿A qué se refiere el edema interasa? Parte del, como habíamos mencionado, de la patología incluye trastornos hidroelectrolíticos y como vamos a ver en tratamiento, es una de las bases que a toda obstrucción intestinal hay que tratarse. ¿Por qué ocurre esto? Por la inflamación, el edema de las asas intestinales causan extravasación. Los líquidos empiezan a salir hacia cavidad intersticial, hacia espacio intersticial, y eso provoca alteración hidroelectrolítica. Entonces las asas se van a ver edematizadas y también lo podríamos encontrar en radiografía. Finalmente, este signo de la U o de grano de café es exclusivo de vólvulo, el cual podemos observar aquí muy claramente. Entonces el grano de café se encuentra ahí. Y entonces, ¿qué nos da indicativo esto? Nos da indicativo de un vólvulo intestinal. Es lo que se había mencionado previamente. Entonces, el vólvulo es la torsión del intestino sobre sí mismo. Como lo que les mencionaba, como un globo cuando se infla y se hace la torsión, eso es lo que ocasiona un vólvulo. Dependiendo de su ubicación, es como lo vamos a tratar. Vamos a verlo en el siguiente apartado. Continuamos con los estudios laboratoriales. No hay grande cantidad de laboratorios que tengamos que solicitar para una obstrucción intestinal, a menos de que haya un trastorno hidroelectrolítico bastante severo. Pero ¿qué es lo que tenemos que solicitar? DHL y lactato. Y si estos dos se encuentran muy elevados, podríamos pensar en que hay un sufrimiento de asa o incluso una isquemia que nos va a ocasionar que tengamos que hacer una cirugía urgente a nuestro paciente. Entonces, DHL y lactato, y aquí tal vez podríamos agregar también electrolitos séricos como los laboratorios que se solicitan para el adecuado diagnóstico de la obstrucción intestinal. Y finalmente, el estándar de oro es la tomografía axial computarizada de abdomen. Ahí nos marca la flecha roja exactamente el sitio de obstrucción, como previamente podemos observar antes de esta obstrucción están dilatadas las asas y posteriormente pues ya hay una disminución de ellas. Entonces aquí está muy marcada el sitio de obstrucción y pues el tratamiento que hay que realizar va a depender de las características clínicas de nuestro paciente. La única excepción de esto de estándar de oro de taco abdominal es cuando la causa es por una hernia. Si recordamos en el tema de hernias, dijimos que el estándar de oro es la herniografía. Entonces, si sospechamos de que hay una obstrucción intestinal secundaria a una hernia, entonces el estándar de oro se convierte en una herniografía que no es más que una radiografía con medio de contraste. Una radiografía de la hernia con medio de contraste. Ok, para finalizar, vemos el tratamiento. Y el tratamiento consiste en dos bases terapéuticas que se les debe de realizar a toda obstrucción intestinal, sin importar si es mecánica o funcional o cuál es la causa de la obstrucción mecánica. Y esas son, lo primero, agregar sonda nasogástrica, colocar sonda nasogástrica a nuestro paciente y dejarlo en ayuno. ¿Qué nos va a ayudar esto? A descomprimir ese abdomen. Entonces lo que estamos buscando es una descompresión y lo vamos a realizar con esto. Y lo segundo es la corrección hidroelectrolítica que vamos a hacer
obviamente con base de líquidos y electrolitos de caso de ser necesario según nuestro paciente. Por eso le pongo acá que varía en cada paciente, dependiendo de las condiciones con las que se encuentren sus electrolitos séricos. Si le falta sodio, pues le metemos sodio. Si le falta potasio, se le mete potasio. Si están pasados, pues hay que disminuirlos y le vamos a cambiar la solución dependiendo de cuál sea el estado de cada paciente. Y para terminar, tendríamos que agregar el tratamiento de la causa que nos originó esta obstrucción intestinal. Entonces, ¿cuál sería? Si es una adherencia, que sabemos que es la primera causa de obstrucción intestinal en adultos, pues el 80% de estas obstrucciones mecánicas van a ceder con el paso 1 y paso 2, o sea, con la pura sonda nasogástrica, ayuno y corrección de los electrolitos va a ceder la obstrucción. Sin embargo, si no existe mejoría en 3 días o antes de esos 3 días hay empeoramiento de los síntomas, hay que hacer una laparotomía exploratoria. Bien, si se trata de una hernia no estrangulada, como vimos en el tema de hernias, también el tratamiento es conservador, entonces únicamente se les agrega sonda, ayuno, se le corrige los electrolitos y se espera y se vigila esa hernia. Sin embargo, si los síntomas ya son demasiado fuertes para el paciente, demasiado molestos, o es una hernia estrangulada, pues ya tendríamos que hacer la cirugía. Si no está estrangulada la hernia y es muy sintomática, se hace una plastía. Dependiendo de la cirugía, dependiendo de la hernia, si es una hernia inguinal, umbilical, epigástrica o lo que sea, se puede hacer una plastía, ya sea sin tensión, y la técnica puede ser de Liechtenstein o de Mayo. Sin embargo, si es una hernia estrangulada, no podemos hacer plastía. Lo que se va a hacer es una laparotomía exploratoria por la obstrucción intestinal que está sufriendo nuestro paciente. Y lo mismo va a ocurrir si es por un tumor o una peritonitis. Se tiene que hacer una laparotomía exploratoria para encontrar por qué la obstrucción y corregirla de inmediato. Si se trata de un vólvulo, tendríamos que definir primero si es un vólvulo secal o un vólvulo sigmoideo. Si es un vólvulo sigmoideo, que es el más frecuente, como lo tenemos ahí, el 70%, pues el paso inicial sería colocar una sonda rectal y una rectosigmoidoscopía. Al meter el sigmoidoscopio por el recto y el sigmoides de nuestro paciente, vamos a ocasionar que haya una distorsión de ese vólvulo. Sin embargo, puede ocasionar una reincidencia. Digamos que puede llegar a tener como una memoria el vólvulo que tenía nuestro paciente. Entonces va a haber recidiva de él. Por lo tanto, el tratamiento definitivo va a ser la resección de ese tramo del intestino que esté afectado, del sigmoides que está afectado, y anastomosar la parte previa con la parte proximal con la parte distal, y así se lleva a cabo el tratamiento definitivo. Sin embargo, si se trata de un vólvulo secal, o sea, en el ciego, se realizará la resección y anastomosis siempre, debido a lo que ya se les había mencionado previamente. El vólvulo secal perforado tiene una mortalidad de 1/3, o sea, 33% de los pacientes con un vólvulo en el ciego van a fallecer. Por lo tanto, no podemos tratarlos más que con una resección y anastomosis. Finalmente, el tratamiento del ilio paralítico, que es la causa no mecánica, o sea, la causa funcional, va a ser un tratamiento conservador y la corrección de la causa. Por ejemplo, si es infección, pues vamos a tratar la infección. Si es una descompensación metabólica como la cetoacidosis, tenemos que tratar la cetoacidosis. Si es una sobredosis de algún fármaco o de alguna droga, pues tendríamos que tratarlo con el antídoto correspondiente a cada uno de ellos. Y de ser necesario de mantener en ayuno por mucho tiempo, un tiempo prolongado, se podrá administrar nutrición parenteral total el tiempo que sea necesario. Y finalmente, con eso terminamos el tema de obstrucción intestinal.